Es siempre para el Señor la honra y la gloria. Y ustedes, Iglesia de Dios Nueva Familia, es el pueblo del Señor. Amén, iglesia. Para Dios ustedes son escogidos. Él los escogió por voluntad propia. Y cada uno de nosotros como pueblo, el Señor nos ha bendecido grandemente. Amén, iglesia. Aleluya. Podemos darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta mañana orientar mi prédica hacia los acontecimientos que ya forman parte del Apocalipsis que estamos viviendo y de lo que fue escrito por Juan y por Daniel en su tiempo. Daniel escribió un libro y a Daniel se le llama el profeta Daniel. Para el pueblo judío, Daniel fue un historiador de los tiempos que Dios estableció. Hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que el Dios de los cielos es el que muda los tiempos, el que pone reyes y quita reyes. Amén, iglesia. En nuestras democracias, entre comillas, el pueblo es el supremo, es el que por medio del voto va a poner y a quitar presidentes, gobernantes. Pero para nosotros es el Señor el quien levanta y quien quita gobernantes. Amén, iglesia. Y al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Amén, iglesia. Muy bien. Vamos a referirnos primero a cómo Dios levantó a Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12. Dice la palabra que Dios había dicho a Abraham: salí de tu tierra y de tu parentela, salí de tu familia, salí del lugar en donde naciste y donde creciste y donde te pusiste fuerte, porque yo, amén, te daré otro lugar y te bendeciré y serás grande. Tu nombre se engrandecerá. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene autoridad sobre su pueblo? Usted léalo en su casa, Génesis capítulo 12, todo el capítulo.
y va a entender exactamente cómo es que Dios tiene poder y autoridad. Amén, iglesia. Y así fue. Abraham salió y se llevó consigo a su sobrino Lot, hijo de su hermano. Era como un hijo para él. Abraham no tenía hijos. Dice la palabra de Dios que juntó todo. Y ahí dice también que Abraham era riquísimo en todo, en oro, en plata, en todas las cosas. Amén, iglesia. Gracias. Aleluya. Y hasta en personas tenía muchos criados. Ese era el tiempo de la esclavitud. Abraham tenía muchas personas que le servían, pastores de ovejas, de mucho ganado. En ese tiempo no había papel moneda, así que las aglomeraciones de todo lo que tenía era por medio de oro o de plata, que eran pesados. Gloria al nombre del Señor. Qué alegría, ¿verdad, hermanos? Amén, iglesia. Hoy día las personas tienen tantas cosas que no las tienen en su casa, las tienen en el banco. Ahí está la cuenta bancaria. Los que todavía tienen el colchón, el dinero, seguramente toman un tiempo para contarlo y dicen: Dios, qué grande es esta propiedad que yo tengo. Ajá. Actualmente hay algunas personas que el banco no les recibe el dinero porque tienen que señalar dónde lo obtuvieron. Y estas personas no tienen un respaldo en dónde lo obtuvieron. Así que no lo pueden poner en ninguna cuenta. ¿Están conmigo? Pastor, ¿de qué está hablando usted? De lo que realmente hay. Un hermano me pidió a mí que le fuera a hacer unas instalaciones a una casa. Habían comprado una lámpara carísima. En Estados Unidos la habían traído y solamente había que ponerla negativo y positivo. Y el hermano me dijo: hermano, ¿cuánto va a cobrar usted por eso? No sé, le dije, yo nunca he puesto una lámpara tan carísima. Bueno, la armamos. Pero a la hora de armarla yo tenía que ver
en qué flipón se iba a poner. Habían varios flipones, el de la sala, el de la cocina, el del comedor, el de los baños, porque ahí tenían agua caliente. Bueno, y entonces ya estando ahí le digo al hermano, lléveme donde están los flipones de esta casa. Y se me queda viendo el hermano y dice, no, ahí no podemos entrar, amor, entonces no la puedo poner, le dije. Es que fíjese que los baños él no los tiene habilitados y solo él tiene la llave, pues entonces esperemos que venga. Ya eran las 10 de la mañana, las 11 y no llegó, las 12. Le dije, mire, yo ya no tengo tiempo. Y él me dijo, ya me mandó la llave, aquí está, viene, ya entré. Hermanos, los baños eran la caja fuerte, pero no había nada de caja, solo costal. Saber cuántos costales al final de cuentas ni los conté. Y el hermano suavecito me señaló, esos costales están llenos de dólares. Dios de la misericordia, le dije, con este dinero se paga la deuda de Guatemala. ¿Están oyendo, hermano? Ese día él salió con varios costales, pero él iba para El Salvador. Hasta ahí les cuento nada más. Bueno, el hermano cuando me dice eso, me dice también, hermano, usted puede cobrar unos 3,000 a 5,000 quetzales por la cuesta de esa lámpara. A mí se me paró el pelo, hermano, cuando me dijeron eso. Ya no termino de decirles más. Hermanos, estamos hablando de Abraham, que tenía ganancias lícitas, que había sido un hombre de Dios, que Dios lo había bendecido grandemente. Amén, iglesia. ¿Cuántos creen todavía que Dios sigue bendiciendo a sus hijos? Amén. Aleluya. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y oiga, es por esto estoy yo hablando de Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, iglesia. Otra versión dice, y serán benditas las naciones.
Cuando dice serán benditas las familias de la tierra, está hablando de nosotros también. La familia del hermano Enrique, la familia de la hermana Cela. Amén. Del hermano José Carmen iba a decir, pero él ya no está con nosotros, está con el Señor. Amén, iglesia. Del hermano Aníbal. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. De cada uno de nosotros. Mejor ya no sigo diciendo nombres ni apellidos, pero en esa bendición está usted también. ¿Y cuántos creen que Dios a todos nos sigue dando? Aleluya. Y hay que ser buen administrador de los bienes que recibimos de parte de Dios. Amén. Un testimonio que yo oí aquí es que una persona dijo, voy a poner mi negocio de ropa de paca. Y compré un nylon y unas cuantas prendas, y bendijo aquel negocio. Aleluya. Y Dios después le dio bendición tras bendición. Amén, iglesia. En una oportunidad me dice, yo quiero ofrendar para la casa del Señor. Vamos al banco. Y fue a sacar una cantidad considerable y de bendición para el Señor. Amén, iglesia. Han habido otras personas también. Aleluya. El hermano que ya está con el Señor, se me olvida su nombre. Me dijo, yo quiero dar una ofrenda para el Señor. Vamos al banco. Y también sacó una gran cantidad. Y él era dueño solo de una bicicleta. Él venía en bicicleta a la iglesia el día domingo. Fue diácono de esta iglesia un montón de tiempo. Aleluya. Hoy también ya está con el Señor. Hermanos, y esas personas a quienes yo les he estado diciendo, y las tengo en anonimato para ustedes, hermanos, el Señor las bendijo abundantemente. Amén, iglesia. ¿Y cuántos creen que el Señor sigue bendiciendo a las familias? Amén. Hermana María Elena, el Señor ha oído de su necesidad de salud que tiene. La hermana tiene ya dormidos los dedos de las manos y de los pies.
Los médicos dicen que es una... Uy, se me olvidó a mí. Se me olvidó. Pero el nombre que tenga ese demonio, el Señor lo quita. Y el Señor pone salud nueva. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuántos creen que Dios puede sanar? Que Dios puede dar vida. Y Dios puede dar abundancia de salud. Abundancia de vida. Hermana Juanita, la hermana Juanita antes estuvo sirviendo al Señor con las hermanas que hacen los panes con carne. Y a ella la ponían a asar la carne. Y el médico le dijo, ya no va a asar más carne, porque ese humo se le pone en sus pulmones y usted, porque la hermana sufre de una afección pulmonar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que la última vez que estuvo asando carne fue en el estadio, el año pasado. Ay, saber cuánta carne asó la hermana. Pero hubo una gran bendición para la iglesia. Amén. Fue el 13 de abril del año pasado o antepasado, no me acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, con esto estoy diciéndole que esta iglesia ha sido bendecida de todo. Amén, iglesia. Yo quiero que te levantes tu mano derecha conmigo y repitas esta oración. El Señor ha sido bueno y ha multiplicado las bendiciones económicas y financieras de esta congregación. Y hoy, Señor, te damos gracias por esas bendiciones que han sido multiplicadas, por esos millones que han sido multiplicados y han sido de bendición para cada una de las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo quería que hoy pusiéramos un video. Un video tomada desde el dron de unos 20 metros de alto, para que miren toda la construcción. Lo que hay son columnas. Ya están todas las columnas que ese templo va a llevar. Amén, iglesia. Aleluya. No han sido cientos de miles, han sido ya varios millones de quetzales que tú y tus ofrendas el Señor ha recibido. Amén, iglesia. Y la otra vez hubo uno que me dijo, usted no está haciendo un templo, usted está haciendo un palacio. Y él estaba enojado porque yo estaba haciendo un palacio.
Él estaba medio bravucón. Y le dije, bueno, ojalá que Dios tenga la oportunidad para que usted dé para ese palacio, porque yo creo en un Dios grande, yo creo en un Dios sublime, yo creo en un Dios supremo, que es dueño del oro y de la plata, que es de una gran bendición para usted mismo que está medio bravucón y para todos. Me cortó, pero ya le había dicho eso. Amén, iglesia. Hay algunas personas que tienen un mal concepto de nosotros, señalando la construcción del templo. Pero no importa. Amén, iglesia. A quien sí nos importa es al verdadero Dios que tenemos. Al que sí levantamos nuestras manos al Señor y le decimos que a Él, aleluya, sea la honra y la gloria por siempre. Amén, iglesia. Aleluya. Estas son las bendiciones de Abraham que alcanzan para nosotros. El Papa anterior dejó escrito un documento que dice que él va a juntar de nuevo y va a hacer un pacto abrahámico con todas las familias de la tierra. Y primero está juntando a los líderes de las iglesias más significativas. Nuestra iglesia fue tomada en cuenta, pero nosotros no mandamos a nadie, porque no creemos que el Papa tenga autoridad sobre nosotros. El que tiene autoridad sobre la iglesia es el Señor Jesucristo, y a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén, iglesia. Aleluya. Varios líderes de aquí de Guatemala fueron tomados en cuenta también. Pero el único que sí fue el doctor Cash Luna. Seguramente ha de haber firmado el pacto abrahámico. No sé, ni me interesa saberlo. Aleluya. Pero para mí, lo que sí yo debo de saber es que Dios me sigue dando y abundantemente según Él quiera para su iglesia. Porque aquí en Mazatenango habrán miles y miles de familias que vengan a adorar al Señor en ese gran templo que estamos haciendo. Amén, iglesia. ¿Lo crees tú? Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, después a Abraham le da una promesa en particular. Y le dice, ya cuando está en Canaán, esta tierra te daré a ti y a tu descendencia. ¿Y quién es el que le está dando eso a Abraham? El dueño de la tierra.
El Salmo 24, verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él estableció esos límites. El Dios, el dueño. Amén. De los continentes, de América, de Europa, de Asia, de Oceanía, de todos esos lugares. Y Dios sigue siendo el dueño. Amén, iglesia. Pero denle un aplauso. Aleluya. Dios le dice a Abraham eso, pero lamentablemente las generaciones de Abraham, hermanos, dejan el pueblo, dejan la tierra de Canaán, se van a Egipto. Allá tardan 400 años. Salen de allá de nuevo para instalarse otra vez en la tierra que Dios les había dado. Pero después de 400 años ya hay un montón, hermanos, de dueños. Y le costó a Israel sacar a esos dueños. Pero los sacó, los quitó y no a todos. Porque Dios les había dicho que sacaran y que exterminaran a todos esos que se creían dueños. Amén. Israel le perdonó la vida a varios. Y quedaron varios ahí cercanos a él. Varios reinos que después se mixtaron y tuvieron problemas con él porque estos eran idólatras, eran brujos, eran espiritistas, creían en un montón de cosas que Dios no quería que ellos se contaminaran, porque el Dios de nosotros es celoso. Amén, iglesia. Dios quiere que tú seas exclusivamente para Él y que tú le adores. Amén. Y si tu vecino hace una fiesta a San Juan Bautista, a San Pascual Bailón, a cualquier demonio, ¿sabes qué? No te contamines. Amén. No te contamines. Si venden comida sabrosa el 23 o el 24 de agosto, no la compres. Haz tú tu propia comida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que el ídolo nada es. No es nada. Le puedes hacer una oración y eso se santifica. Pero, ¿para qué hacer eso? Lo mejor es no contaminarse. Amén, iglesia. Debemos de ser puros para el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor quiere que seamos puros? Amén. Limpios para el Señor, purificados por su sangre. Aleluya. Su espíritu nos hace limpios también. Y cuando hacemos el lavatorio de los pies de los santos, es una simbología que nosotros estamos limpios por la palabra. Amén, iglesia. Cuando haya un culto de lavatorio de los pies de los santos,
y de Santa Cena, participe. Amén, iglesia. Los judíos y todo ese lugar, antes a entrar en una casa, se quitaban los zapatos y entraban con pies descalzos. El dueño de la casa mandaba a un criado a lavarle los pies y a secárselos. Esa era una costumbre. Pero el Señor, en San Juan capítulo 13, quita esa costumbre y pone una simbología de la limpieza que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Amén, iglesia. Claro, cuando hacemos el lavatorio de los pies de los santos, no estamos quitando ninguna mugre. Usted debe de venir con sus pies bien limpios, olorosos, con talcos. Amén, iglesia. A mí me tocó con un hermano que es comerciante. Y me dice, no tenga pena, pastor, yo le voy a quitar los zapatos, los calcetines, le voy a lavar sus pies y después le voy a secar sus pies y le voy a volver a poner sus calcetines así como los tenía y sus zapatos. Yo me hago eso muy despacito. Pero el hermano me lo hizo, me los quitó, me los volvió a poner otra vez. Dios mío. Amén, iglesia. Y yo uso unos calcetines que me aprietan, amén, para que mis venas, mis arterias, las arterias pequeñitas, amén, se estimulen y tenga yo bastante irrigación, aleluya, en mis pies. Amén. Ahora sí se me vino el nombre, la diabetes tipo 2 que me ha estado molestando. Aleluya. Yo antes comía 12 tortillitas. Ay Dios, apenas ahora me como 2. Y miro las tortillas, me da más hambre. Pero solamente 2. Me comía unos 3 panes también. Ahora apenas me como 1. Amén, iglesia, porque me he estado cuidando. No quiero que me amputen mis pies. Amén. Los siento cabales. Amén. Los deditos de mis pies los siento también. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios es bueno. ¿En qué estamos? En que Dios ha mandado a su pueblo a hacer cosas que Él quiere para que la iglesia, para que las familias se mantengan limpias y limpios para Dios. Amén, iglesia. Dios le volvió a dar a Israel esa tierra que se la habían robado esas naciones. La segunda vez, lamentablemente, a Israel se lo llevan preso para Babilonia. Y se llevan solamente a la gente trabajadora, a los jóvenes, los que podían trabajar y servir al reino de Babilonia. Ahí va Daniel también. Va un jovencito de como de 20 años. Daniel tarda 70 años allá. Y cuando tenía 90 años, Dios le dice que escriba el libro que lleva su nombre. Y ahí hay varias historias. En el capítulo 2 él narra una de las historias, hermanos, que llega hasta nuestros días. Amén. Cuando el rey de Babilonia
mira esa estatua tan grande. La cabeza era de oro, que simbolizaba el reino de Babilonia. El pecho y los brazos pertenecían a otro reino, y era el reino de Media y de Persia. Era de plata. El vientre y su cinto era otro reino, era el reino de los griegos. Y cada uno de esos reinos fue desplazando a otro y a otro. El reino de los griegos desplazó a los medos y a los persas. Y ellos reinaron, amén, sobre la tierra, por medio de 4 emperadores. El famoso Alejandro el Grande fue el que dio esas órdenes para que en ese tiempo esos reinos se engrandecieran. Pero las piernas fue otro reino, y fue el reino de los romanos. El reino de los romanos se dividió en 2, que fue el poder político y el poder religioso. Y fue un reino terrible. Desplazó a los griegos. Amén, iglesia. Pero ¿qué pasó con ese reino tan fuerte? También se quitó. Y los pies y los dedos de los pies fueron el último reino que los hombres tuvieron. Los pies y los dedos eran de hierro mezclado con barro cocido. Y dice el libro de Daniel que ese reino es hecho con alianzas humanas, con pactos. Todavía, bueno, ya hay varios ensayos. El G7, que son todos los países más ricos del mundo, tienen sus propias alianzas, tienen los ejércitos más poderosos. Aleluya. Pero son 10 dedos de los pies, 5 en un lado y 5 en otro lado. Así que tienen que ser 10 reinos, 10 países. Aleluya. Algunos dicen, bueno, el anticristo va a ser el que va a juntar todos esos reinos y va a gobernar el anticristo sobre todas esas naciones. Amén, iglesia. Miren todo eso que vio Daniel y lo escribió y lo dejó para usted y para mí. Leámoslo. Cuando tengamos tiempo, leámoslo. Y digámosle al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ayúdame a interpretar esta palabra, y que esta palabra, Señor, yo la bendiga en mi vida y en mi corazón. Amén. En el capítulo 24 del libro de Mateo, el Señor Jesucristo habla algo con relación al anticristo. Y dice el Señor Jesucristo como la acción desoladora que habló el profeta Daniel. Aleluya.
El Señor Jesucristo le quiso quitar algo para que usted y yo lo entendiéramos. Leamos todo el capítulo 24 de Daniel. Ahorita no. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes? En el capítulo 25 del libro de Jeremías, dice la palabra de Dios ahí, que Dios iba a traer de nuevo a su pueblo después de 70 años. Y se llegó el tiempo en que los judíos regresaron. Amén. En el libro de Nehemías, Nehemías es autorizado por medio de un acta que el rey firmó y selló para que fuera a levantar el muro, para que guarnecieran de nuevo la ciudad de Jerusalén, que había sido tenida en oprobio, en habladuría de la gente. Miren, esa es Jerusalén. Ay, Dios, no quedó nada. Su templo fue derribado, sus murallas fueron derribadas. ¿En dónde está ese Dios? Ya ese Dios no es bueno ni para con ellos. Ellos están lejos, hasta allá en Babilonia. Y dice la palabra de Dios, junto a los sauces, en los sauces colgábamos nuestras arpas. Y el pueblo de ese lugar nos decían, ¿saben qué? Canten canción al Dios de los cielos, porque ustedes son buenos para cantar, así como los hermanos de la iglesia de Dios, Nueva Familia. Aleluya. Y nosotros no cantábamos canción en tierra extraña. Una canción en inglés que le pusieron de nombre Los ríos de Babilonia. Canción mundana. No la tradujeron al español, gracias a Dios. Y River de Babylon. Hermanos, el pueblo del Señor volvió a cantar cuando llegaron a su tierra. En el capítulo 8 del libro de Nehemías dice la palabra de Dios que tardaron desde la mañana y la tarde leyendo la palabra de Dios y regocijándose, porque habían bebido vino dulce, o sea, el vino sin fermentar, y estaban dando gracias a Dios porque el Dios de los cielos los había regresado de nuevo a su tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero en el año 70, y eso está en Lucas, no, sí, en Lucas también, Lucas 21, en Mateo 24. Usted lo puede leer en su casa. Cuando el Señor le dice, pues al Señor le fue, ¿veis todo esto, Señor? Mira qué suntuosidad de este templo. Porque el templo que había edificado Herodes, hermano, era bellísimo. Tenía unos rosetones de plata. Era lo más lindo y lo más hermoso. Era suntuoso. El Señor le dijo, miren todo esto. Aquí no será dejada piedra sobre piedra que no sea derribada. El general Tito, hijo de Vespasiano, fue enviado por el emperador, por Vespasiano,
para que fuera a quitar a todos los judíos, a demoler todo lo que había. En el año 70 se terminó ese templo. Dicen que hasta los cimientos de la casa de Dios que pudieron quitar, los quitaron. Quemaron las puertas de madera, de cedro, de Líbano. Todo lo quemaron. Y el Señor les dice, orad para que la huida tuya no sea en invierno, ni sea en día de reposo. Y hay de las que tienen hijos en aquel día. La palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice se cumple? Amén, iglesia. Se acabó el pueblo judío. El pueblo romano le puso de nombre Palestina a todo ese lugar. Y se los dio en herencia a esos palestinos que ahora están en la franja de Gaza. Y este señor Netanyahu los quiere exterminar. Pastor, ¿y esta es una prédica política? Sí. Lo que quiere hacer Benjamín Netanyahu es desaparecer a ese Hamas, a ese Hezbollah y a esos witz. Parece que fueran de Samayac, esos, por el nombre que tienen. Amén, iglesia. Netanyahu no va a poder exterminarlos. Actualmente, Israel es una franja de tierra. La parte norte es un pedazo y la parte sur es otro pedazo. Hoy tienen 9 millones de habitantes. Amén. Y es una cosa pequeña el mapa. Lo que era desde Galilea hasta el gran mar, que es donde se pone el sol. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. El dueño se los había dado. Amén, iglesia. Pero ahora fueron deportados en el año 70, sacados de ahí, a donde quisieron huirse. Muchos murieron y otros, ellos mismos, se suicidaron antes de caer en manos de los romanos. Qué terrible. ¿Sabe qué pasó? Unos se fueron. Hasta aquí hay judíos. Se fueron para Inglaterra, se fueron para el norte de Europa, que es Rusia. Ahí estuvieron muchos judíos. Amén. Tardaron 1000 y fracción de años, pero no desapareció el idioma hebreo. No desapareció el hecho de que tienen a Dios como su Señor. A donde fueron, hicieron altares, leían la Biblia. Ellos solo tienen el Antiguo Testamento, a la que le llaman la Torá. Ellos leían esa, leían los salmos, cantaban los salmos. A los salmos ellos les dicen tejilín, pues cantaban siempre y daban honra y gloria al nombre del Señor. Hasta 1948. El pueblo de Estados Unidos y parte de Europa, que es el Reino Unido, los ingleses, Francia, parte también de Rusia,
los soviéticos firmaron juntamente con Guatemala para que se estableciera nuevamente el pueblo de Israel en el lugar que Dios les había dado. Amén. Sacaron a los palestinos. Y ese es el lío que hasta hoy, hermano, no han perdido. Ya pasaron más de 1000 años. Ya van muchas generaciones. Pero las nuevas generaciones siguen enojados contra Israel. ¿Por qué les dieron esa tierra? Porque Dios se las dio. Amén. Aleluya. Y últimamente han firmado, bueno, los judíos son judíos y esos van a estar siempre ahí. Pero ahora se han hecho, ¿qué? Guerrilleros. Y esos guerrilleros, el que les ha dado dinero es Irán. El que les ha dado armas es Irán. Por eso Netanyahu los terminó las cabezas de Hezbollah. Terminó las cabezas de Hamas y terminó a los Wits de Yemen, del norte. Los exterminaron. Y Trump le dice a Netanyahu, no vas a exterminar al ayatollah Ali Khamenei. No, por favor, déjalo con vida. Israel ya lo hubiera terminado. Qué terrible. ¿Por qué? ¿Por qué Israel ha enviado a guerrear contra los iraníes? Porque ellos tienen esos lugares donde están haciendo bombas nucleares. Todavía no las tienen hechas. Porque si no, ya hubiera dicho este señor Dios, yo ahorita termino con Estados Unidos y voy a terminar con ustedes. Y ese es el miedo que tiene el gobierno de Estados Unidos. Este señor, si va a tener una bomba, todas las va a enviar a Nueva York, las va a enviar a Washington, las va a enviar a donde sea. Y esta es otra cosa, que esas bombas, hermanos, se desplazan rapidísimo. No hay radares que lo perciban y que lo aguanten y que los exterminen allá arriba, no. Ese es el problema que ha tenido Israel. Pastor, ¿qué está predicando? Estoy predicando que de 1948, cuando Dios de nuevo le da al pueblo de Israel esa herencia, se las da porque es herencia que Dios le dijo que eso iba a ser de ellos. Amén. Y lo que Dios da, nadie te lo quita. Levanta tu mano derecha, esta es mi izquierda. Levanta tu mano derecha y repite conmigo. Lo que Dios da, el diablo no lo puede quitar. Cuando Dios quita reyes, repita conmigo, cuando Dios quita reyes, vuelve a poner otro. Y Dios hace lo que quiere. Aleluya, según sea su voluntad. Ahora dale un aplauso al Señor. Los 10 reinos de los dedos de los pies todavía no se han establecido. Se establecerán juntamente con el anticristo. Él los reunirá. El pueblo judío estará ahí.
La iglesia no. Porque eso es para el pueblo judío. ¿Y dónde estará la iglesia? Estará con Cristo Jesús. Amén. Yo estoy siguiendo a predicar la Biblia. En el primero y en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de judíos. La finalidad de los alemanes era exterminar a los judíos. Eichmann se cree que mató a 6 millones de judíos. Era el Reich de Alemania y juntamente con ese horrible de Hitler. Benedicto XVI, que se llama Joseph Ratzinger, fue a pedir perdón a los campos de concentración. Levantó sus manos y se los puso sobre su pecho y le dijo a Dios: te pido perdón por mi pueblo judío, pero te pido perdón por mi pueblo alemán. No sé si el Señor oyó su oración, pero para mí los que tendrán que pagar por esas vidas son esos hombres. Igual que el asesinato de las 2 R's en Petén. Solo a 2 caiviles pudieron traer de Estados Unidos, que allá estaban. Y que supuestamente habían estado en la matanza de 200 personas, de 50 niños, de 50 mujeres y el resto de hombres. Los tiraron todos a un pozo. Ahí los golpearon antes en el brocal del pozo y después los tiraron. Pero unos 3 no murieron y salieron de ahí para contar el genocidio que el ejército había hecho. Las instancias internacionales dieron en contra del ejército de Guatemala y del gobierno de Guatemala. Por eso fue que pusieron ante las cuerdas a Ríos Montt. A esos caiviles les dieron una pena de 6,000 y de 5,000 años de cárcel. No van a llegar, por supuesto, ni a 100 años. Ahí se van a morir. Para ellos no hay ninguna redención de penas. Asesinar a 50 niños, tirarlos a un pozo. Eso fue aquí en Guatemala. Ejércitos sanguinarios que existieron en ese tiempo. Terrible.
Pastor, y ahora se puso del lado de Guatemala, sí, para señalarles que donde quiera han habido genocidas, asesinos terribles. Dios no quiere eso. Dios ha querido siempre la paz de sus pueblos. Dios ha querido siempre el sometimiento a su voluntad. Amén, iglesia. ¿Y sabes qué? El Señor un día, dice la palabra de Dios, que los libros fueron abiertos. Y se halló en cada uno de ellos, aleluya, lo que hicieron. Aleluya. Y el Señor hará lo que tenga que hacer con esa gente. Pastor, usted es malo. Así dice la palabra. Lee en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Si el pueblo, la nación, decide ser lo que quiera ser, amén, que el pueblo lo decida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La iglesia del Señor será siempre la iglesia del Señor. Amén, iglesia. ¿De qué se ríe, pastor? Me río de que la voluntad de Dios es la voluntad del Señor. Y que Dios es bueno. Y que para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones de la tierra. Aleluya. Amén, iglesia. Yo quiero que te pongas de pie. Aleluya. Y quiero que bendigas al Señor levantando tus manos. Empieza a bendecir al Señor levantando tus manos. Dile al Señor que Él es bueno y que Dios ha dado a Israel esa tierra de Canaán. Ha dado a Israel esas ciudades. Aleluya. Que están en Canaán. Ese es pueblo del Señor. Y nadie se lo quitará. Ni por tantos bombazos que les caigan. Aleluya, el Señor los guardará en su mano. Yuruno Mahana aquí a la Jesús. Adora al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Él muda los tiempos. Él pone reyes y quita reyes. Aleluya. Oremos por el pueblo judío, que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga. Yara la maraja sayakina.
Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación a su vida. Recordemos que el Señor Jesús anda en busca de nosotros y Él desea bendecirnos y liberarnos de las ataduras del pecado, las ataduras de aquello que a Él no le agrada. Deseamos que esta palabra bendiga su vida y que todo este servicio haya sido de edificación para usted. Yo le quiero invitar, si desea recibir a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Hoy te entrego mi vida y te pido que seas tú quien gobiernes en ella. Recíbeme como hijo tuyo. Hoy renuncio a mi vida pasada y hoy deseo tener un nuevo inicio en ti. Amén. Deseamos que nos pueda seguir acompañando en cada una de nuestras transmisiones y poder así ser de bendición para su vida. Te invitamos a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Dios Nueva Familia en las diferentes plataformas que aparecerán aquí en tu pantalla.